en un rincón olvidado del campo, donde la tierra era árida y el viento soplaba como si arrastrara siglos de tristeza. Vivía una mujer llamada Alma. Su nombre era lo único que parecía tener vida, porque en su rostro no quedaba más que cansancio y resignación. Su esposo la había dejado una mañana sin despedirse, llevándose lo poco que tenían, el último saco de maíz, las pocas monedas guardadas, y con ella la última esperanza que dormía en el corazón de Alma. Lo único que no se llevó fue una vaca, flaca, débil, con las costillas marcadas como ramas secas. Esa vaca se quedó junto a la puerta de barro, inmóvil, mirando el horizonte vacío. Como si comprendiera la soledad de su dueña, los días comenzaron a pasar lentos, pesados, iguales unos a otros. Alma se levantaba antes que el sol, recogía agua del pozo seco y trataba de alimentar a la vaca con los restos de hierba marchita. El hambre era su compañera silenciosa. El pueblo la observaba desde lejos. Algunos sentían compasión, otros murmuraban que no duraría mucho. Decían que una mujer abandonada no tenía destino, pero Alma no respondía. Guardaba su dolor como quien guarda una semilla bajo tierra, esperando un milagro. A las noches eran frías y largas. En su choza solo se escuchaban el viento y el débil mugido de la vaca, como si una pidiera fuerza a la otra. A veces, Alma se quedaba mirando las estrellas, preguntándose si Dios todavía la veía. Su corazón, aunque cansado, se negaba a morir. Había algo en ella, una pequeña chispa que seguía encendida en medio del vacío. Un día, mientras caminaba hacia el río seco en busca de barro para reforzar las paredes de su casa, vio una flor crecer entre las piedras. Era pequeña, de color blanco, pero firme, desafiante, viva. Alma se acarició sus pétalos con las manos ásperas y comprendió algo sin palabras. Si una flor podía nacer en un suelo tan seco, ella también podía renacer de su ruina. Desde ese día, comenzó a trabajar con una fuerza que nadie entendía. Cuidaba de la vaca como si fuera un tesoro. Con el estiércol hacía abono, con el barro hacía pequeñas vasijas que vendía en el mercado del pueblo. A veces caminaba kilómetros para vender una sola pieza, pero no se quejaba. Cada moneda era una semilla, cada esfuerzo un paso. Pasaron los meses, y la vaca, aunque seguía delgada, comenzó a dar un poco de leche. Alma la mezclaba con agua y la vendía a los vecinos. Con lo que ganaba, compró un puñado de semillas. Las plantó detrás de su casa, en aquella tierra dura donde antes solo crecían espinas. Regaba con paciencia cada día, con el agua que traía sobre la cabeza desde el pozo del pueblo. Algunos se reían de ella, otros la llamaban loca, pero ella seguía en el sol. Quemaba su piel, el polvo llenaba sus pulmones, pero su corazón ya no temía al dolor. Había conocido la soledad, el hambre y el desprecio, y sin embargo seguía viva. Alma no esperaba a su esposo, no lo maldecía, tampoco lo recordaba con rencor. Lo que quería no era venganza, era dignidad. Y un amanecer, mientras recogía agua, notó algo distinto. El suelo, que antes era gris y seco, tenía un tono verde. Las semillas habían brotado, pequeños tallos se asomaban como promesa. Alma se arrodilló y lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Su fe, su paciencia, su silencio, estaban dando fruto. En el pueblo empezó a notarlo. Donde antes había polvo, ahora crecía vida. Donde antes había una mujer rota, ahora había una mujer firme, callada, pero fuerte. La vaca, aquella misma que un día fue símbolo de su ruina, se había vuelto parte de su esperanza. Alma la acariciaba cada tarde y le daba gracias, como si entendiera que ambas habían sobrevivido a la misma prueba. Así pasaron los años. Lo que comenzó con una vaca flaca y una tierra estéril se transformó en una pequeña granja. Alma vendía leche, queso, barro y flores. No hablaba mucho,
pero su mirada tenía algo que imponía respeto. Había conquistado la pobreza con trabajo y fe, y mientras ella florecía lejos dualei, su esposo vagaba sin rumbo. Había conocido el arrepentimiento, pero todavía no el perdón. Su suerte había cambiado. Lo que tocaba se rompía, lo que soñaba se desvanecía, y aunque aún no lo sabía, el camino del destino ya lo estaba guiando de regreso hacia el mismo lugar donde su historia había comenzado. El tiempo había empezado a cerrar el círculo. Los años pasaron con la calma de un río que no deja de fluir, aunque sus aguas cambien de color. Alma había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Su casa, que antes era una choza de barro, se había convertido en un hogar firme. Las paredes estaban limpias, las ventanas cubiertas con telas blancas, y en el patio crecía una higuera que daba sombra durante el mediodía en cada mañana. El canto de los pájaros despertaba el pequeño rincón que antes fue desierto. La tierra, que una vez se negó a dar frutos, ahora ofrecía cosechas abundantes. Había tomates, maíz, calabazas y flores. La vaca vieja seguía allí, más tranquila, más pesada, pero aún viva. A su lado pastaban 2 terneras que nacieron del esfuerzo y la fe de Alman. El pueblo la miraba con otros ojos. Algunos decían que Dios la había bendecido, otros que el trabajo lo había hecho todo, pero nadie podía negar que aquella mujer, sola y sin ayuda, había logrado lo que parecía imposible. Alma no buscaba admiración, solo paz. Cada tarde, cuando el sol se escondía detrás de las colinas, se sentaba junto al corral y observaba la tierra. Sentía que había ganado algo más que dinero. Había conquistado su propio destino. Mientras tanto, en un pueblo lejano, su esposo vagaba sin rumbo. El tiempo había dejado huellas en su rostro, y la culpa se había convertido en su sombra. Había probado la miseria, el abandono, el engaño. Lo que una vez creyó libertad se transformó en vacío. Su orgullo lo había llevado lejos, pero su soledad lo trajo de regreso a un día. Mientras buscaba trabajo en los caminos, escuchó a unos hombres hablar de una mujer que había prosperado en un pueblo olvidado. Decían que comenzó con una sola vaca flaca y que ahora tenía una granja fértil. Hablaban con asombro, casi con reverencia. Mencionaron su nombre. Alma en el corazón del hombre se estremeció. Hacía años que no oía ese nombre. No pudo evitar sentir una mezcla de miedo y nostalgia. Recordó el día en que la había dejado con nada, el momento en que giró la espalda y se marchó sin mirar atrás. Ahora comprendía lo que había destruido y lo que ella, sin él, había construido en compasos cansados. Emprendió el regreso. Caminó días enteros bajo el sol y la lluvia, guiado solo por el deseo de ver con sus propios ojos lo que el destino había hecho con aquella mujer. Cada paso era un recuerdo, cada noche un arrepentimiento. Aun cuando por fin llegó, no reconoció el lugar. Donde antes había desierto, ahora había vida. Donde antes había silencio, ahora se escuchaban risas y mugidos de ganado. Las cercas eran nuevas. El aire olía a pan recién hecho y a flores. En el centro del terreno, una mujer recogía frutos con movimientos lentos, firmes, seguros. No necesitó verla de cerca para saber quién era Anse. Quedó observándola desde lejos, temblando por dentro. La mujer que había dejado sola y rota ahora tenía un brillo distinto. No era la belleza lo que la distinguía, sino la paz. Había algo en su postura, en la forma en que miraba el campo, que mostraba que el dolor no la había vencido, sino transformado en el hombre. Sintió vergüenza. Su pecho se apretó como si cargara piedras. Por un instante quiso marcharse, pero no pudo. El pasado lo llamó por su nombre en Alma. Sin verlo aún, continuó su trabajo. No esperaba visitas, ni necesitaba validación. Su fuerza no venía del mundo, sino de lo que había aprendido en la oscuridad. El hombre dio unos pasos más
acercándose despacio. Cada metro que avanzaba era una confesión muda. Recordaba los años que desperdició, los sueños que rompió, las promesas que no cumplió. Frente a él estaba la prueba de lo que había perdido no solo a una mujer, sino a su propia dignidad. El sol comenzaba a caer. La luz dorada bañaba los campos y hacía que todo brillara. El aire olía a trigo y a esperanza. El hombre, al borde del camino, sintió las rodillas ceder, no por debilidad, sino por arrepentimiento. Había llegado el momento en que el orgullo debía rendirse en alma alzó la vista. Lo vio allí, arrodillado en el polvo, con el rostro hundido en las manos. Por un instante, el tiempo se detuvo. No sintió rabia, ni venganza. Solo era como si el universo, después de tantos años, hubiera decidido cerrar la herida. Ella no se acercó enseguida. Permaneció quieta, con el corazón sereno. Comprendió que aquel instante no era un regreso, sino una revelación. El que había huido del trabajo, del amor y del compromiso, ahora se encontraba frente al fruto del esfuerzo que nunca quiso compartir en el hombre. Entre lágrimas silenciosas, comprendió que había dejado a una mujer débil y había regresado a una reina de la tierra. Alma, con una mirada firme y sin palabras, entendió que el perdón no se pronuncia, se vive. El viento sopló entre los campos, moviendo las hojas como si la tierra respirara. En ese momento, los años de dolor y distancia se disolvieron en el aire, pero el destino aún guardaba su última lección. El silencio que siguió fue largo, como si la tarde contuviera el aliento del mundo. Las sombras crecían despacio sobre los campos verdes, y el sol, al caer, pintaba de oro la tierra que antes fue polvo. Alma permanecía quieta, mirando a aquel hombre arrodillado, mientras en su mente pasaban los recuerdos de todo lo vivido. No ausencia ocio, ni deseo de venganza. Lo que sentía era algo más hondo, una paz que solo conocen quienes han sido rotos y reconstruidos por la fe y el hombre, con la cabeza inclinada, no decía palabra. No necesitaba hacerlo. Su postura era confesión. Su silencio era llanto. Había buscado riquezas y se encontró con la ruina. Había huido del esfuerzo y encontró el vacío. Había dejado atrás un hogar pobre. Y ahora veía que en ese mismo suelo pobre había nacido la abundancia que él nunca supo cultivar. Alma dio un paso adelante, no para humillarlo, sino para cerrar el círculo que la vida había trazado. Su mirada era tranquila, limpia, firme. Observó al hombre con compasión, pero sin nostalgia. Sabía que el destino no se equivoca, que todo lo que se pierde es para aprender, y que a veces el dolor es la semilla del milagro. En el viento sopló suave, levantando polvo y hojas secas. La vaca Beeshe, que pastaba cerca, levantó la cabeza y miró hacia ellos, como si también comprendiera lo que ocurría. Aquella misma vaca, testigo del abandono y compañera del renacer, seguía viva para presenciar el fin de la historia. El hombre, débil y arrepentido, alzó la vista. No vio a la mujer pobre que dejó años atrás, sino a una figura serena, fuerte, arraigada a la tierra como un árbol que ha soportado tormentas. Comprendió que nada en este mundo crece sin paciencia, ni fe, ni trabajo. Comprendió también que el amor que no se cuida se convierte en distancia, y que la mujer que fue despreciada puede volverse símbolo de gracia. El sol desapareció detrás de las montañas, y el crepúsculo envolvió todo con su luz morada. Alma regresó lentamente hacia su casa. El hombre permaneció en el suelo, observando cómo se alejaba aquella figura que alguna vez fue su hogar. No intentó seguirla. Sabía que había llegado tarde esa noche. Alma encendió una lámpara de aceite y se sentó junto a la ventana. Afuera, el viento movía las ramas del árbol, y los grillos cantaban entre los surcos del campo. Su mente estaba tranquila.
Pensó en todo lo que había pasado, en el hambre, el abandono, el trabajo, los años de soledad. Cada herida había sido una enseñanza, cada lágrima una semilla. Mientras tanto, en el camino, el hombre se levantó con dificultad. No tenía dónde ir. Miró una vez más hacia el terreno fértil, hacia la casa iluminada en la distancia. Comprendió que el perdón no siempre significa volver, sino aceptar lo que uno destruyó. Dio media vuelta y siguió caminando. Sabiendo que el resto de su vida sería una penitencia silenciosa, los días siguieron su curso. Alma continuó con su trabajo. Su granja creció, y con el tiempo se convirtió en un lugar donde otros venían a aprender. Enseñaba a las mujeres del pueblo a sembrar, a hacer pan, a criar animales. Decía poco, pero sus manos mostraban el poder del esfuerzo y la fe. La vaca murió de vieja una mañana tranquila, y Alma la enterró bajo el árbol que daba sombra al patio. Allí dejó una flor blanca, la misma que había visto florecer años atrás entre las piedras. Pasaron más años, y el nombre de Alma se volvió ejemplo. Su historia se contaba en las plazas, en las cocinas, en los mercados. Decían que una mujer abandonada por su esposo había hecho brotar la vida de la tierra muerta, que no se rindió, que no guardó odio, que trabajó hasta convertir el dolor en cosecha. Y así, el tiempo siguió su marcha. La casa de Alma se llenó de nietos y de risas, y la tierra nunca volvió a secarse. Cuando la muerte vino a buscarla, la encontró sentada en el mismo lugar donde una vez lloró. Su rostro tenía la serenidad de quien ya lo entendió todo. En el silencio del campo, el viento repitió su nombre como una oración. Las flores blancas crecían sobre la tumba de la vaca, y el árbol ofrecía sombra a los viajeros. Nadie podía pasar por allí sin sentir que algo sagrado habitaba ese lugar. El hombre que un día la abandonó envejeció en los caminos, nunca volvió a casarse, ni encontró descanso. En su corazón llevaba el recuerdo de aquella mujer que había sido su destino y que él no supo valorar. Murió lejos, pero en sus últimos pensamientos pidió perdón al cielo, sabiendo que en algún rincón de la tierra vivía aún la huella de su error. El campo floreció cada primavera, como si la tierra misma honrara la memoria de la mujer que la hizo creer otra vez. Así terminó la historia de Alma, la mujer que fue dejada con una vaca flaca y que un día vio al mismo hombre caer de rodillas ante la fuerza de su fe, porque el que desprecia lo pequeño nunca conoce el milagro del crecimiento, y el que se burla del humilde olvida que la vida siempre da la vuelta.